Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Nunca creí en esas cosas. Crecí en una familia católica, tradicional, donde se rezaba el rosario los domingos y se colocaba agua bendita en la entrada de la casa, más por costumbre que por fe. Mi madre, que nació en un pueblo del interior de Guatemala, hablaba a veces de la mujer del sueño, pero siempre lo hacía en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírla. Yo apenas la escuchaba, demasiado ocupado con mi vida en la ciudad, mis estudios y luego el trabajo. Me parecía ridículo pensar que una simple figura en los sueños pudiera hacerte daño, hasta que me pasó a mí. Todo comenzó hace 2 años. Yo vivía solo en un apartamento pequeño en la zona 11 de Ciudad de Guatemala. Trabajaba como diseñador gráfico freelance, así que pasaba mucho tiempo encerrado frente a la computadora, sin horarios fijos y con un montón de noches sin dormir. Aquella madrugada, eran casi las 3:15 a.m., cuando terminé un proyecto urgente. Estaba agotado, así que apenas me dejé caer en la cama, me quedé dormido, y fue entonces cuando la vi por primera vez. No fue un sueño normal. Sentí que me había despertado, pero todo a mi alrededor se sentía distinto. El aire era espeso, y el cuarto, aunque era el mismo, tenía un color diferente, más apagado. No escuchaba los sonidos habituales de la calle ni el zumbido del refrigerador. Me senté en la cama, y al volver la vista hacia la puerta, allí estaba. Era una mujer alta, muy delgada, de cabello largo y negro que le caía sobre el rostro. No se movía, solo estaba parada ahí, justo en el marco de la puerta. No le veía la cara, pero su cuerpo era extraño. Parecía incompleto, como si flotara levemente sobre el suelo. Quise gritar, pero no me salía la voz. Sentí como si algo me oprimiera el pecho. Luego, ella levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba cubierto de lodo seco, como si hubiese salido de una tumba. Entonces habló. Su voz no parecía humana. Te he estado buscando. Me desperté con un grito ahogado y el cuerpo completamente sudado. Revisé el reloj. Eran exactamente las 3:33 a.m. No pude volver a dormir esa noche. Intenté olvidarlo. Me convencí de que había sido una pesadilla provocada por el estrés. Pero 2 noches después volvió. La misma escena. Me despertaba, pero en un entorno ligeramente distinto. Más apagado, más silencioso, más muerto. Y ella estaba ahí. Un poco más cerca esta vez. Sus ojos eran pozos vacíos. No parpadeaba, no respiraba, no decía nada. Solo me miraba. Me desperté llorando. Y lo peor fue que, esa vez, tenía marcas rojas en el brazo, como si me hubieran apretado con fuerza. A partir de ese momento, mi vida empezó a deteriorarse. Dormía mal, tenía ansiedad constante. Dejé de salir, dejé de trabajar. Mis amigos se alejaron. Mi madre vino a visitarme y me encontró hecho un desastre. Fue entonces cuando le conté lo del sueño, y en cuanto describí a la mujer, palideció, me hizo sentar en la sala y me contó una historia que me heló la sangre. Cuando era joven, vivía en un caserío llamado San Miguel Chicac, en Baja Verapaz. Allí, muchas personas habían hablado de una mujer que se aparecía en sueños. Nadie sabía su nombre, solo decían que si la veías en el sueño 3 veces, se llevaba algo de ti, tu salud, tu cordura o tu alma. Algunos amanecían con moretones, otros no despertaban nunca. Una vecina mía, Ernestina, murió así, me dijo mi madre, con los ojos llenos de miedo. La encontraron con los ojos abiertos, congelados en una expresión de terror, y había lodo seco en el suelo de su cuarto, como si alguien hubiese entrado desde el cementerio. Yo me burlé.
Le dije que eran cuentos de viejas, pero por dentro me moría del miedo, porque en mi cuarto también encontré algo días después. Tierra. Tierra húmeda, en el umbral de la puerta, y un olor extraño, a humedad rancia, como a ropa vieja enterrada. Las visitas se hicieron más frecuentes, y cada vez ella se acercaba más. Una noche, intenté grabarla. Coloqué mi celular sobre la mesita de noche, apuntando hacia la puerta. Puse una app que detecta movimiento y sonido. Me dormí con dificultad, sabiendo que vendría otra vez. A la mañana siguiente, encontré el video. Me vi durmiendo, inquieto, moviéndome de un lado a otro. Y a las 3:32 am, se activó la cámara. Una figura cruzó la puerta, alta, delgada, cabello largo. Y lo peor fue cuando se acercó a mí en la cama. No caminaba, flotaba. Se inclinó sobre mí y me habló, pero no se entendía lo que decía. Era un murmullo lleno de crujidos, como ramas secas quebrándose. Y entonces la cámara dejó de grabar. El archivo se corrompió. Decidí mudarme. Me fui al apartamento de un primo, en la zona 10. No le conté nada. Solo dije que necesitaba un cambio. Durante un mes, todo fue normal. Empecé a dormir mejor. Me convencí de que lo había superado. Hasta que una noche, en la sala, mi primo me llamó. ¿Quién es esa mujer que sale en tus dibujos? Me quedé helado. Me mostró una hoja donde yo había garabateado sin pensar. Era ella. Mis manos la habían dibujado mientras hablaba por teléfono o veía la televisión. Estaba en todas partes, en servilletas, en hojas sueltas, en los márgenes de mis cuadernos. Ella no se había ido. Me había seguido. Esa noche soñé con ella otra vez. Esta vez no estaba en la puerta. Estaba sentada en la cama, junto a mí. Me tocó el rostro con una mano fría y mojada, y me dijo, «Ahora sí te encontré». Desperté con un grito y sangrando por la nariz. Mi primo me llevó al hospital. Los médicos dijeron que era estrés, tal vez hipertensión, pero yo sabía la verdad. Me estaba consumiendo desde adentro. Después de la visita al hospital, mi primo comenzó a preocuparse en serio. Me sugirió que hablara con un psicólogo, que tal vez todo era producto de un trauma no resuelto, pero yo ya no confiaba en explicaciones científicas. Lo que me estaba ocurriendo iba más allá de lo racional. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché como algo caminaba sobre el techo. No eran pasos normales. Sonaban húmedos, como si pies descalzos cubiertos de barro se arrastraran por encima de las tejas. Me tapé con las sábanas, como si eso pudiera protegerme, pero era inútil. El aire en el cuarto se volvió denso. El olor volvió, tierra mojada, mojo y un leve perfume floral podrido. No dormí. No podía. A la mañana siguiente, fui a visitar a una señora que vivía a unas calles del apartamento de mi primo. Mi madre me había hablado de ella antes. Decía que la llamaban Doña Claribel y que ayudaba con cosas que los doctores no pueden curar. Al entrar en su casa, lo sentí de inmediato. El ambiente era distinto. No acogedor, pero sí cargado. Había imágenes de santos, veladoras encendidas, frascos con líquidos oscuros y ramas secas colgando del techo. Me miró con atención. No le dije nada, ni mi nombre, ni por qué iba. Solo me observó y dijo, «Ya la viste. Y ahora no te va a dejar en paz». Me quedé paralizado. «Ella viene en los sueños, pero deja huellas reales», continuó. «Le llaman la que espera. Viene por hombres que se burlaron del amor, que traicionaron promesas o que caminaron por senderos prohibidos. Pero a veces no necesita razón, solo escoge, y una vez que te mira, ya estás marcado». Le rogué que me ayudara. Hizo un ritual extraño. Mezcló tierra de cementerio con sal y una vela negra.
Me pidió que escribiera mi nombre completo en un papel y lo dobló 3 veces, mientras murmuraba cosas en un idioma que no entendí. Colocó todo dentro de una caja de madera y la cerró con una cuerda roja. Me dio un frasco con un líquido espeso y me dijo que me lo pusiera en la frente antes de dormir durante 7 noches seguidas, mientras rezaba una oración que me anotó en un papel manchado de cera. La primera noche que seguí las instrucciones, no soñé con ella, ni la segunda, ni la tercera. Comencé a sentir esperanza, pero la quinta noche fue peor. Me desperté dentro del sueño. Estaba de nuevo en mi cuarto, pero esta vez era distinto. Las paredes estaban cubiertas de raíces negras que salían del suelo y del techo. Había charcos de agua estancada, y en el centro de la habitación, colgando del techo, estaba una mujer, suspendida por los pies, con los brazos extendidos y el cabello cubriéndole el rostro. Se balanceaba lentamente, de un lado a otro. Era ella. Pero ahora cantaba, un canto bajo, casi como una nana. Nadie me ama, nadie me ve, pero tú sí. Intenté correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. Quise gritar, pero tenía la boca llena de tierra. Literalmente, en el sueño, escupía barro. Entonces ella levantó el rostro y lo vi completo por primera vez. No era exactamente un rostro humano, era una mezcla de carne podrida, ojos que colgaban como si fueran larvas, una boca tan grande que le llegaba a las orejas, llena de dientes diminutos. No parecía querer matarme, parecía querer quedarme, retenerme, como si yo fuera suyo. Me desperté llorando. La cama estaba mojada, no de sudor, sino de agua sucia. El colchón tenía barro, y mis pies estaban cubiertos de pequeñas raíces. Volví a doña Claribel esa misma mañana. Al verla, rompió en llanto. No funcionó. Lo tuyo es más fuerte. Ella ya cruzó. Ya está aquí. Me explicó que cuando la mujer del sueño lograba llevar parte de su esencia al mundo real, ya no solo aparecía en los sueños, sino que comenzaba a invadir la realidad poco a poco. Decía que era un espíritu errante, uno que murió con tanto odio, que se convirtió en algo más, que se alimenta del miedo, del insomnio, del desgaste, hasta que la persona se rinde y se deja llevar. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté desesperado. Di, no es lo que puedes hacer tú, es lo que tienes que dejar que otros hagan por ti. Me dio la dirección de un hombre en El Salvador, un curandero llamado Ramón Melara, que según ella había enfrentado cosas peores. Me dijo que debía ir de inmediato, que cada noche sería más difícil escapar de ella. Tomé un bus esa misma tarde. Durante el viaje, traté de no dormir, pero el cansancio me venció, y en cuanto cerré los ojos me encontré en un campo seco, de tierra agrietada. El cielo era de un rojo profundo, y ella caminaba hacia mí, a lo lejos, pero con paso firme. Sus pies no tocaban el suelo, pero cada lugar donde pasaba se llenaba de raíces negras. Al despertarme tenía los brazos llenos de rasguños. Uno de ellos sangraba. Mi compañero de asiento me miraba con incomodidad. Dijo que había estado hablando solo, con voz gruesa, que mis ojos estaban abiertos pero vacíos. Al llegar a San Miguel, un pequeño pueblo en las afueras de San Salvador, busqué a don Ramón. Vivía en una casa humilde, pero rodeada de símbolos y figuras talladas en madera. Cuando le conté mi historia, asintió lentamente. Ella ha sido vista en varios países. No importa de dónde seas, no importa lo que creas, cuando pone los ojos en alguien, lo marca. Me preparó un espacio para dormir dentro de un círculo de sal y veladoras. En el centro colocó una figura de barro, parecida a la mujer, y la envolvió con cabello humano. Me dijo que debía dormir ahí,
sin importar lo que pasara, que no saliera del círculo. Esa noche, el sueño fue distinto. Estaba rodeado de oscuridad total. No había suelo ni cielo, solo un vacío, y en ese vacío, la vi arrastrándose hacia mí, como una araña. Pero cuando intentó tocarme, una luz fuerte la alejó. Me desperté gritando. Don Ramón estaba a mi lado. Me había sostenido todo el tiempo. La figura de barro se había quebrado en 1000 pedazos. Eso la debilitó, me dijo. Pero no se ha ido. Según él, ahora tenía una oportunidad. Podía sellar el vínculo, pero necesitaba algo más. Debía regresar al lugar donde la vi por primera vez, a mi apartamento. Debía enfrentarla allí. Volver fue una pesadilla. El lugar estaba abandonado, lleno de humedad. Los vecinos dijeron que después de que me fui, se escuchaban gritos por las noches. Nadie quería vivir allí. Subí con una linterna y una vela negra. En el centro del cuarto, me senté y esperé, y ella vino. Pero no como antes. Pero esta vez entró por las paredes, como humo, como una sombra. Su forma se retorcía, cambiaba, gritaba. Me decía que le pertenecía, que ya no podía huir. Pero yo tenía la vela encendida y recité lo que don Ramón me había enseñado. Cada palabra quemaba en mi garganta, pero la repetí hasta que ella gritó y se desvaneció. La vela se apagó sola. El aire volvió, y por primera vez desde hacía meses, el cuarto estuvo en silencio. Desde entonces, ya no la he visto. Pero a veces, cuando cierro los ojos, creo escuchar su voz, susurrando en lo profundo del sueño. Volveré cuando menos lo esperes. Pasaron varios meses sin que tuviera ninguna señal de ella. Retomé mi vida poco a poco. Cambié de número, me mudé a otro país, busqué otro trabajo. Incluso fui a terapia por insistencia de mi madre. Aprendí a dormir con tranquilidad, aunque al principio me costó mucho confiar en el silencio. A veces el viento golpeando las ventanas me hacía saltar de la cama. A veces una sombra en el rincón me hacía encender todas las luces. Pero en general, me sentía bien, estaba convencido de que todo había terminado. Hasta que una noche, desperté a las 3:33 a.m. Exactamente. El reloj marcaba esa hora con un parpadeo rojo, insistente, que parecía burlarse de mí. No había soñado nada. No había ruidos. Todo estaba en calma. Pero al voltear hacia la puerta, vi algo que me hizo helar la sangre. Una figura. No era ella. Era yo. Una copia exacta de mí mismo, parado en la entrada de mi habitación, con los ojos completamente negros y la piel grisácea, como si hubiera estado bajo tierra. Intenté hablar, pero no pude. La figura me observó sin moverse, y luego, con una voz gutural, dijo: «Ella no se fue, solo me dejó a mí y desapareció». Y a la mañana siguiente, creí haberlo imaginado. Quise pensar que había sido solo un sueño. Pero en el piso, justo donde había estado esa figura, había tierra húmeda. Entonces comenzaron las cosas extrañas. No en mis sueños. En la realidad, mi reflejo en los espejos empezó a retrasarse. Solo por fracciones de segundo, pero era notorio, como si mi reflejo estuviera pensando. Luego las luces de mi apartamento empezaron a parpadear cada noche a la misma hora, siempre a las 3, y cada vez, en el reflejo del televisor apagado o del vidrio de la ventana, veía la silueta de una mujer detrás de mí. No giraba. Sabía que si lo hacía, algo dentro de mí se rompería. Comencé a escribir todo en una libreta. Pensé que si documentaba los eventos, podría buscar ayuda. Contacté a don Ramón, pero me dijeron que había muerto hacía 2 semanas. Murió dormido, dijeron. Lo encontraron con tierra debajo de las uñas
y una expresión de terror congelada en el rostro. Entonces entendí que lo mío no era una historia con final feliz. La mujer del sueño no desaparecía, solo se escondía. Y cuando menos lo esperabas, regresaba. Pero lo peor no fue verla otra vez. Lo peor fue soñar con personas que no conocía. En esos sueños, veía a otros hombres y mujeres, en diferentes ciudades, en Tegucigalpa, en Medellín, en Cusco, en Mérida. Todos ellos se despertaban sobresaltados a las 3:33 a.m. Todos veían a la mujer parada en algún rincón. Todos estaban siendo perseguidos, y todos compartíamos la misma sensación. No era un sueño individual, era algo colectivo, como una red, una telaraña. Ella se movía entre nuestras mentes. Usaba los sueños como pasillos, usaba los recuerdos como puertas. Y entonces supe que mi historia no era única. Empecé a recibir correos electrónicos de gente que no conocía, mensajes privados en redes sociales, todos con un patrón similar, personas que me decían: he soñado con ella, la mujer me está mirando mientras duermo, tu historia es la misma que la mía. No sabía cómo me habían encontrado. Uno me dijo que me había visto en su sueño, gritando por ayuda. Y entonces comprendí la verdad, más aterradora de todas. Yo también había cruzado. Ya no era solo una víctima. Ya no estaba del todo en este mundo. Algo en mí se había fragmentado la noche que ella me tocó en el sueño. Algo se había quedado allá, atrapado en su mundo. Y ahora, yo era una especie de puente, un canal, y aunque seguía viviendo, trabajando, comiendo y hablando con otras personas, sentía que ya no era completamente humano. La última prueba llegó una noche, cuando conocí a una mujer en una cafetería. Nos caímos bien, conversamos, nos reímos. Me invitó a su apartamento. Era normal, era humana, era cálida. Esa noche me dormí a su lado y soñé con ella. Pero esta vez no estaba yo, era ella, mi nueva amiga. La vi caminando por un bosque oscuro. La vi tropezar con raíces negras. La vi acercarse a una cabaña abandonada. Y dentro, la vi a ella, a la mujer. Y desperté con un grito. Me giré y vi a mi amiga dormida. Respiraba con dificultad. Tenía lágrimas en los ojos. La sacudí. No despertaba. Comenzó a murmurar algo. No, no me toques. No quiero verte. Y entonces, en medio de su sueño, se arqueó violentamente y gritó. Tuve que sacudirla con fuerza para que despertara. Cuando lo hizo, lloraba sin parar. Soñé con una mujer. Estaba parada en la puerta. Me hablaba. Me decía que yo era suya. Que tú se la habías traído. Esa fue la última noche que estuve con alguien. Ahora vivo solo. Evito hablar con la gente. Ya no subo fotos. Ya no comparto mis pensamientos. Porque cada vez que alguien se acerca a mí, cada vez que alguien me quiere, ella va por ellos también. Porque soy un canal. Y cada vez que cierro los ojos la veo, sentada al borde de mi cama, con la cabeza ladeada, su cabello goteando barro, y sus labios deformes diciéndome: gracias por ayudarme a cruzar. Ahora, ayúdame a encontrar más. Así que si estás oyendo esto, si te interesaste en mi historia, si imaginaste su rostro mientras hablaba, ten cuidado. Esta noche, cuando te acuestes, si llegas a despertarte a las 3:33 de la mañana y ves a alguien parado en tu puerta, no abras los ojos, no te muevas. Y sobre todo, no la mires.